Muy buenas tardes a todos ustedes, querida audiencia. Estamos aquí en esta celebración tan bonita en el Día Mundial de la Radio, con muchas voces, un jueves podcastero en el que estarán escuchando muchas sorpresas, incluso muchas voces que tal vez no se imaginaban escuchar juntas. Aquí me acompaña, por ejemplo, mi compañera Karen Rivera. Qué gusto saludarlos, querida audiencia de Guam Radio 94.1 de FM. La verdad es que es un evento magnífico. Estamos en vivo desde las 12 del día, celebrando, por supuesto, el Día Mundial de la Radio, a todos aquellos que hacen radio, con un encuentro, ya lo decía muy bien Emiliano Ruiz, con quien comparto micrófonos en esta ocasión, pues un encuentro podcastero. Hablaremos de todo un poco y sobre todo en este espacio específicamente de la difusión, de la divulgación de la ciencia, cómo se hace la ciencia desde la producción, que tiene que ver con el sonido, cómo se hace desde el podcast. Tenemos dos invitados de lujo. Por favor, mándenos sus mensajes. ¿Qué experiencias relevantes han tenido con la radio o el podcast? Por favor, compártanos todos sus comentarios al 5556034805. Aquí en Guam Radio estaremos leyendo y escuchando todas sus opiniones. Emiliano, ¿qué te parece si presentamos a nuestros invitados? Por supuesto que sí, porque de hecho, aprovechando que estamos hablando de esta cuestión de la divulgación, pues qué mejor que hablar de un expreso, ¿no? Que hablar del expreso de la ciencia con nuestros queridos invitados, con nuestra querida invitada Ana Karen, que es creadora de contenidos digitales de la UAM Coajimalpa. Y también nos acompaña Julián Fresán, él es profesor del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Ellos, pues tienen un podcast que se llama, efectivamente, oye, como el café, que yo soy amante del café, por cierto, que se llama Expreso de Ciencias. Gracias por estar en este Día Mundial de la Radio con nosotros aquí en Guam Radio, y gracias por compartirnos un poco de su quehacer. A ver, ¿cómo surge Expreso de Ciencias? Expreso de Ciencias surge literal afuera de la Guam Coajimalpa, fumando un cigarro. Como surgen todos los buenos proyectos. Eso sí. Sí, estábamos platicando. Yo había acabado mi gestión como jefe del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, y una de las necesidades que había era subir el número de aspirantes, particularmente en la licenciatura en Matemáticas Aplicadas, pero también habían disminuido en la licenciatura en Ingeniería en Computación. Entonces empezamos a pensar cómo podríamos dar a conocer lo bonito de las matemáticas, lo bonito de la computación. Porque, a ver, pausa, aunque no lo crean, las matemáticas tienen el lado bonito, ¿no? Tienen un montón de lados bonitos, aunque usualmente uno no los ve hasta que entra a una licenciatura en matemáticas. Entonces empezamos a pensar, que algunas cápsulas, y entonces a Joaquín Hernández, el coordinador de innovación de la UAM Coajimalpa, se le ocurrió, mejor un podcast, ¿no? Entonces nuestro objetivo por el cual empezamos a pensar Expreso de Ciencias fue, hagamos de alguna manera divulgación de las licenciaturas y de lo bonito. No sé qué nos dice, por ejemplo, al respecto de que haya cada vez menos alumnos interesados en estudiar estas ciencias exactas como las matemáticas. ¿Cómo Expreso de Ciencias nos invita a enamorarnos, ya que estamos cerca también del Día del Amor y la Amistad, a enamorarnos de esto que nos parece a veces tan lejano, pero que sin duda es fundamental para que podamos vivir en la Tierra? Claro, bueno, el crecimiento de Expreso de Ciencias creo que también nace de la empatía, porque hablar de las investigaciones de los profesores es hablar de la universidad y es hablar de su departamento, pero también tiene que ver con un acercamiento bastante humano sobre sus intereses, sobre cómo surgió en un profesor que ahora vemos con 30 años de experiencia, pero en algún momento también tuvo 18, 19, 20, y una pequeña chispa que nació sobre el interés de su investigación. Y además nos han contado historias padrísimas, ¿no? O sea, hay una profesora que estudió física porque en su clase de inglés la pusieron a leer un libro, entonces fue a la biblioteca, agarró el libro más chiquito que encontró y era un libro de física, y de ahí se enamoró. Entonces, es un poquito esta onda de nuestro gusto por la matemática, por la ciencia en general, puede surgir de lugares que nada tienen que ver, ¿no? Y es como darse cuenta un poquito, identificarse
y decir, mira, eso está bien padre, mira, a mí me gustan también los robots. Un colega nos contó que le gustaba mucho la serie Mazinger Z, no sé si la ubiquen. Sí. Y entonces por eso decidió estudiar algo científico. Ya después estudió matemáticas que nada que ver con robots, pero... No, bueno, sí tienen que ver, ¿no? No directamente. Se aplican distintas, de distinta forma. Y por ejemplo, o sea, desde ese sentido, pues cómo ha sido su acercamiento incluso a la audiencia, cómo se ha expandido también sus audiencias, yo porque imagino que a lo mejor ya no solamente se queda con el alumnado, ¿no? Ya no solamente incluso con la comunidad académica. ¿Cómo ha sido esa experiencia con ese acercamiento, con esa expansión incluso de sus audiencias? Claro, bueno, yo recuerdo mucho la junta que tuvimos antes del episodio 1, era hacer un script. ¿Qué queremos que salga de este primer capítulo? Era una expectativa incluso antes de hacer la primera temporada. Y bueno, queremos saber de la investigación, saber cómo llegaron a ella, tener este acercamiento personal de tienes familia, estás casado, cómo llevas tu vida profesional con tu vida personal, etcétera. Este resultado que esperábamos del primer capítulo, ahí lo fuimos perfeccionando conforme avanzó la temporada. Y primero, obviamente, nos escucharon los colegas de los profesores de mensaje, publicación en Facebook. Oye, me invitaron a este podcast, me fue invitado, por favor, escúchenlo. Y así fue creciendo y eventualmente íbamos caminando por los pasillos escuchando el podcast, porque lo compartieron entre sus compañeros, entre colegas, la mamá, el papá. Esa pequeña la comunidad. Tarea también, ¿no? De los profesores que eran invitados y alumnos, les tengo una tarea, escuchar el podcast. Fíjate que la gran mayoría son como más bien timidones, entonces como que no les dicen de tarea eso. Algo que me parece relevante y que acaban de mencionar es justo ver el lado humano de la ciencia. Porque la ciencia no solo son personas con batas blancas en un laboratorio. ¿Cuál es este lado humano de la ciencia que ustedes nos muestran? Les pongo un ejemplo. En uno de los capítulos ellos nos hablan de medir las cosas, pero ¿qué se puede medir? Hasta un chisme se puede medir. ¿Cuál es el lado humano? Pues hay muchísimos. De hecho, algo que ha funcionado muy padre es que prácticamente todos los que hemos invitado a que nos platiquen han como aterrizado, posiblemente hagan sistemas dinámicos, no lineales, bla, 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 cosas así súper complicadas, pero nos lo aterrizaron un problema de modelar la relación de Romeo y Julieta, ¿no? Y si se llevan bien o si se llevan mal. ¿Cómo se llevan con la pareja? También recuerdo un episodio que no hay nada más humano que el tráfico, que la habilidad de conducción. Entonces, estos algoritmos y estos planes tan complicados los aterrizaron en ver cómo reacciona el periférico. ¿El metro en la mañana? El metro en la mañana. No hay nada más humano que ese tipo de caos. Sobre todo. Y de hecho es súper interesante porque además también, pues digo, finalmente esa es otra forma en la que también la gente más joven incluso, ¿no? Que precisamente estábamos hablando de cómo inicia con esta falta, digamos, de aspirantes a la licenciatura de matemáticas, ¿no? O sea, cómo personas más jóvenes que pierden el interés en la ciencia se acercan, a lo mejor ahí está el ganchito, ¿no? ¿A poco de veras el chisme se puede medir? ¿De veras puedo saber qué tan popular soy con solamente medirlo matemáticamente? Y justamente eso está bien padre, porque usualmente cuando ves matemáticas en la prepa, ves ecuación de la recta, ecuación de la parábola, derivada, pero nunca te dicen para qué, ¿no? Y entonces tal vez si uno lo ve desde, mira, esto está bien padre, y para entenderle esto necesito este tantito de matemáticas, ya tiene mucho más sentido estarlo aprendiendo y estarle dedicando horas en el día a aprender esas cosas. Oye, y además pensándolo también en esta perspectiva de cómo ya empieza, digamos, toda lo digital nos bombardea con muchísima información, ¿no? Y en este caso ustedes cómo destacan Expreso de Ciencias, cómo ven Expreso de Ciencias en medio de todo este cúmulo de información, de podcast de divulgación, que no nada más estamos hablando de divulgación científica, también hay pseudociencias que también están invadiendo ese espacio, ¿no? Lo que es cierto que dice Emiliano es que estamos bombardeados ahorita de una cantidad de información tremenda, no solo audiovisual, sino pues en las redes sociales de todo tipo. Como Expreso de Ciencias pues se sumerge en esta marea y logra salir a flote a partir de los temas y los invitados que ustedes tienen. Pues pienso que la empatía y el sentido de identificación es lo más importante dentro de nuestro podcast. El chisme. El chisme. Porque la verdad es que no hay nada más interesante para un alumno de licenciatura que enterarse de si su profesor le gusta escuchar Metallica en las tardes, ¿no? Claro. O sea, pues es ese factor humano, porque también los profesores a veces nos dijeron, ¿sabes qué? Yo empecé con turismo
no era lo mío y me cambié. Y eso yo he notado que es un efecto en compañeros que aún están en la licenciatura o que ya pasaron a la maestría. El profesor con 1000 años de experiencia y con muchísimas investigaciones, ¿en algún momento dudó? Igual que yo también podría avanzar e involucrarme con este u otro campo de investigación o con este tipo de avance dentro de la academia o fuera de la academia. Eso es lo que he notado que llama muchísimo la atención. Algunos hasta nos decían así como, es que a mí no se me da bien aprender nuevos temas, ¿no? Porque tenemos la idea de que el científico es un erudito y todo se le da bien y así, nada que ver. Y no necesariamente. Oigan, pues muchísimas gracias, de verdad qué gusto que nos hayan acompañado. Es muy interesante lo que están diciendo y muy importante también compartirlo con las audiencias, no solo de UAM Radio, sino pues toda la población mexicana. ¿Dónde podemos escucharlos? ¿A qué hora? ¿Con qué temporalidad? Bueno, nuestros episodios se estrenan todos los lunes, estamos disponibles en Spotify y en YouTube. La plataforma se llama UAM Podcast, pero es nuestra sección especial de Expreso de Ciencias. También en UAM Podcast tenemos disponibles 2 foros que se llaman De Vocación a Futuro, que es como un expreso de ciencias bebé, Sí, de porque alumnos. es con alumnos. Es con las experiencias que tuvieron los alumnos en la licenciatura, en su aprendizaje, son de diferentes trimestres, entonces ese también es un contenido importante. Y también tenemos disponibles concursos de podcast que se han realizado en la UAM Coajimalpa. Al momento tenemos disponibles a los ganadores y pues los invitamos muchísimo a escuchar a todo UAM Podcast y Expreso de Ciencias. También tenemos una sección disponible en TikTok. Bueno, pues ahí está la invitación de Ana Karen y de Julián Fresán a escuchar Expreso de Ciencias. De verdad, no se lo pueden perder porque es una gran experiencia y van a enamorarse, créanme, van a enamorarse del quehacer científico, porque la ciencia también puede ser un chisme con café. Muchísimas gracias y pues continuamos en esta programación especial. Así es, Emiliano. Así es, por lo pronto pues no nos despedimos, de hecho vámonos a irnos con musiquita para continuar con esta celebración tan bonita en el Día Mundial de la Radio. Nos vamos a ir a escuchar Tears on a Pretty Face de Kyle Dion en esto que es el 94.1 de FM. Pues seguimos en este encuentro podcastero 2025, celebrando, por supuesto, el Día Mundial de la Radio y a todos aquellos que la hacen posible, aquellas que la hacen posible. Y, por supuesto, seguimos aquí la conversación porque estábamos hablando precisamente, pues, de cómo la ciencia se encuentra en todas partes, ¿no? Al final, comentábamos hace unos minutos con nuestros invitados que la ciencia es humana y cada que nosotros realizamos una acción siempre hay algo de ciencia, pero si algo nos ha cautivado de la ciencia es quizá la película o el cine. El cine nos ha llevado a ver la ciencia de diferente manera. No sé, Emiliano, si tú recuerdas alguna película que digas, esto me llevó a investigar más, me atrapó, me sedujo, porque me hablaba de algo que yo no sabía cómo entendía. Te pongo un ejemplo. A ver, ¿qué ocurre con las películas de zombies y con esta necesidad de los seres humanos de querer ser eternos? Eso es muy interesante, fíjate, yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero pues yo pienso que finalmente todas esas películas nos acercan a ciertos conceptos que a lo mejor en un momento fueron, a lo mejor alguna imaginación, algún sueño por ahí, ¿no? Estamos hablando de un deseo de ser inmortal, estamos hablando, por ejemplo, yo me acuerdo, se me viene a la mente películas donde hacen viajes en el tiempo, ¿no? Claro. A lo mejor igual se vincula un poco con esa parte, pero siempre está esta parte científica que ayuda a buscar ese anhelo del ¿Hay ser una humano, película ¿no? que tú digas, esta es mi favorita? Definitivamente es una que se llama The Arrival. Ajá. Pues, me fascina porque A ver, ¿de qué va? pues básicamente llegan unos extraterrestres de diferentes partes del mundo y se intentan comunicar con los seres humanos porque dicen que van a necesitar su ayuda en unos cuantos millones de años, pero justamente la herramienta que les dan para que ellos puedan ver es aprender a visualizar el mundo a través del tiempo y no solamente de forma lineal, ¿no? No solamente de adelante hacia atrás, sino en todas partes y en todo momento. Déjenme decirles que hay sociedades en las que el tiempo nosotros como, digamos, pues americanos, digamos, del continente americano, tendemos a medir el tiempo como hacia adelante. Si a ti te dicen pasado, ¿dónde te lo imaginas? En la espalda. Atrás, exactamente. Y si te dicen futuro, te lo imaginas enfrente. Bueno, hay sociedades que para ellas su futuro está en la espalda
y su pasado siempre está enfrente. ¿Por qué? Porque siempre regresan a ver el pasado para no volver a cometer los mismos errores. Esta es una de las explicaciones que tienen como estas culturas que están muy alejadas, que casi no ubicamos, pero que existen al final de cuentas. A mí una película que definitivamente me marcó y que tiene que ver con la difusión de la ciencia per se, que aquí realmente la ciencia guió a la ficción, fue Interestelar. Interestelar, claro, también un clásico. Interestelar es una de las películas que más física tiene, o sea, está basada en los agujeros de gusano, en los agujeros negros, en los viajes en el tiempo, en cómo poder estar en dos mundos al mismo momento, ¿no? O sea, al mismo tiempo, cómo poder, mi otra yo está en Marte y yo estoy aquí en One Radio, ¿no? O sea, pero es de verdad una de las películas que me han llevado a revisar un poco más de lo que es la física cuántica en estos momentos, ¿no? Y qué significa. No, y es maravilloso porque ahí también nos damos cuenta de que en general todo lo que nos compone como seres humanos, como hablábamos hace rato con Julián y con esta Karen, ¿no? De que pues todo nos lleva a la ciencia es humana y al final no importa si estamos hablando de películas, estamos hablando de música, ¿no? Estamos hablando de lo que ustedes gusten, quieren y manden. En todo hay algo de ciencia y en todo ese tipo de contenido podemos encontrar algo que nos acerque. Ahora, los podcasts de ciencia también nos tienen mucho que decir al respecto, ¿no? Ya tenemos aquí una recomendación que es buenísima, Expreso de Ciencias, pero tenemos también una gama muy amplia de diferentes temas que se abordan desde el podcast. Lo importante aquí es identificar cómo podemos reconocer a un podcast que sea creíble, que tenga fuentes verificadas, que de origen sea una institución seria, por ejemplo, ¿no? O que los entrevistados vengan de instituciones serias y que el tema esté bien documentado. El que nosotros hablemos de ciencia de una manera coloquial no significa que tengamos que mentir. Y entonces a veces nos perdemos en la pseudociencia o en los podcasts que se hacen como de pseudociencia. Necesitamos, creo, que tener como estas claves. Primero, ¿quién está desarrollando esta producción, ¿no? ¿De dónde viene? Y si la fuente es confiable. Por ejemplo, Expreso de Ciencias, pues es de la Guajimalpa, una de las casas de estudio más importantes que tenemos en el país y que sin duda pues es un gran centro de conocimiento. Por supuesto, ¿no? Y además, pues también consiste también nosotros como audiencias, como consumidores, consumidoras, pues contrastar finalmente también la información que se nos proporcione, porque al final también es bueno, con eso construimos nosotros nuestro propio criterio, construimos incluso nuestra propia idea y nos ayuda a verificar también de una manera más interesante, más sencilla también, si un contenido finalmente pues es creíble también. Bueno, pues con esto nos vamos acercando al final de nuestra participación, porque en realidad el encuentro podcastero sigue pues hasta... Es una fiesta. Es una fiesta. Esa fiesta se va, bueno, el ambiente se va a reventar, todo se va a poner muy bien acá. No olviden, por favor, compartirnos qué experiencias relevantes han tenido con la radio o el podcast, cómo se sienten al escuchar, qué sienten cuando escuchan ustedes pues la radio, cómo se imaginan que son cada uno de los personajes que nosotros a veces mostramos a partir del sonido. Pues aquí mándenos sus mensajes 55 56 03 48 05 y escríbanos a todititas nuestras redes sociales, One Radio FM. Feliz Día Mundial de la Radio a todos aquellos que la hacen posible, de verdad. Muchas gracias por esta labor tan maravillosa. Muchas gracias y como siempre, pues aquí estaremos para ustedes en todo momento. No nos vamos sin antes dejarles con un poco más de música para que continúe la celebración. Ustedes se quedan con Class, con esto que se llama Such a Shame. ¡Viva la radio! ¡Viva!